Muy buenos días musicales, aquí estamos un domingo más, que no un domingo cualquiera, en el Gran Musical, celebrando nuestros 60 años de los 40 principales, que sí, tal día como ayer cumplimos nuestro 60 aniversario. Por eso hoy tenemos el primero de dos especiales sobre la historia de esta casa. Naturalmente hablaremos de las canciones, pero sobre todo de las voces que han presentado esas canciones, porque ¿qué sería de los 40 sin sus locutores y los creadores de toda esta maravillosa historia? Así que en este micrófono que tengo aquí al lado vamos a invitar a algunas de las voces más icónicas de los 60 años de historia de los 40, en este primer especial en el Gran Musical. En el Gran Musical 60 aniversario, en un fin de semana como este, hace 60 años, el número uno en nuestra lista, el primer número uno de los 40 principales, Monday Monday de The Mamas and the Papas. Y el encargado de crear esa lista, de crear esta maravillosa familia, nuestro fundador, está hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Rafael Revert. Muchas gracias. Es un honor de verdad y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Antonio, por haberme invitado, porque realmente pues, ha sido muy bonito para mí el poder estar aquí viendo esto de nuevo. Rafael, has entrado, has visto nuestro logo, 1966-2026. 60 años hace. ¿Han pasado muy rápido o no? Joder, han pasado, pero rapidísimo. No, Parece que fue ayer, ¿no? parece que fue que empecé y ahora han pasado 60 años, nada menos. Es una barbaridad. Pasan los años y no te enteras. Yo, por ejemplo, recuerdo, tengo un hijo que tiene 52 años ya. Dios mío. Digo, pero qué mayor. ¿Cómo puede ser? Pero bueno, eso es así. Y bueno, y pasa el tiempo y está bien. Tiene que pasar y tenemos que disfrutarlo lo más que podamos. Y por eso se hicieron los 40 principales, para que la gente disfrutara de la música. Tienes 3 hijos, has traído 3 hijos al mundo. Tienes más hijos porque este es otro de ellos. Entonces, Los 40 principales es otro de ellos. Una de las cadenas, más cadenas has creado, pero esta no, fue esta es la principal. la principal, nunca Claro, mejor dicho. y la más grande. Que no nos quite lo de principales, Claro, claro, que no aunque nos por quite. muchos 40 que no nos quite lo de principales nunca, jamás. Bueno, hemos oído todos hablar de esa historia en la que te encargan crear un programa. Ya existía el Gran Musical, porque es previo a nosotros. El Gran Musical existía desde Sí, 1963, sí. llevaba 3 años funcionando con Tomás Martín Blanco, pero te encargan un programa llamado, bueno, de momento no sabías ni cómo lo ibas a llamar. No, Le pusiste los 40 principales, te dijeron que hicieras un programa para los yeyes. para los Pero tú pensaste en una lista de éxitos por el American Top 40 o realmente, ¿cómo creas no, esa pues, idea en tu no, cabeza? muy fácil. Yo entonces era el corresponsal de Billboard en España. Ujú. Y usaba la lista de la American Top 40. Entonces, pues, para mí las listas, empezando, porque yo hice las primeras listas de Ángel Álvarez en Del Caravana. vuelo 605. Sí, esa lista ya las hice yo. Ajá. De ahí ya pasé aquí. Aquí, pues como manejaba la lista de Billboard, pues manejé la lista de los 40 principales. Pues ya está. Que era un nombre regular, pero bueno. Creo que he escuchado que dijiste, bueno, lo pongo así y si un caso ya lo cambiaré. Claro, O sea, que claro. bendito momento en que no lo cambiaste. No lo pude cambiar porque bueno, luego ya yo lo mandé, había que mandarlo a la censura. Yo escribí el guión rápido, se me ocurrió eso, lo Claro, mandamos. claro, es que era 1966, Claro, la tenías ce- que pasar por censura Claro, primero. la censura aprobó lo nuestro y ya está, y ahí tiramos. Hacíamos 2 horitas todos los días hasta que conseguí una disc jockey, que fue Olimpia Torres, Ah, que Olimpia, con claro. ella amplié y empezamos a hacer 8 horas ya. Y así fuimos aumentando, hasta llegar a donde se llegó, que fue 5,5 millones de oyentes de más de 16 años. Si cuentas los de debajo, La época dorada. puedes maravillosa. añadir 1 millón o 2 más. Claro. O sea Bueno, que- también estábamos solos, teníamos una suerte tremenda porque es que la competencia no tenía una cadena musical Claro, tan bueno, fuerte bueno. como tenía la serie, Claro, como yo tenía que- los 40 principales. Yo que la competencia nunca pensé en ella, o sea que... Bueno, vosotros pensabais poco en general en el resto de la radio, no solo en la competencia, sino hacíais un poco lo que os apetecía y además erais
tremendamente transgresores, atrevidos a hacer cosas que hoy en día es todo que como que se estudia todo tanto, con tantos números y tanto... Pero antiguamente era como, oye, que si tenemos que retransmitir un partido de un Barça-Madrid, lo hacemos. Se hace, claro. Se hace. Si tenemos que ir con el gran musical, como nos ha contado Fernandisco, por ejemplo, a Belfast, vamos y lo hacemos. Claro. Sí. No había miedo, ¿no? No. De probar a hacer cosas. Nos recorrimos con el gran musical media España, vamos, hemos estado en toda España. No, en todos los sitios. Yo creo que no ha habido provincia que no haya llegado el gran musical en él. En todos. O sea que era el momento más bonito que para mí, cuando llegabas a ti en Valencia y abrías aquello y había 200.000 personas a ti viendo el programa. Joder, chico, qué gozada. Sí. Eso. Avellán lo recuerda, ¿eh? Avellán lo recuerda como el momento más increíble con gente delante. Yo también lo he vivido en Valencia. No hubo tanta gente como en ese gran musical en el que hablamos con Alaska, con Bosé y todo eso. Pero sí lo recuerdo con New Kids on the Block y grandes fenómenos que han pasado de las 100.000 personas en el Paseo de la Alameda de Valencia, en el cauce del río Turia, donde se hacían al principio y todo eso. Oye, tengo una pregunta. ¿Desde el principio hablasteis del término discjockeys? O sea, ¿eso es algo que adaptasteis de Estados Unidos desde el principio, no? O sea, siempre hemos sido discjockeys de los 40. Sí. Ha sido disjockey. Siempre. No han sido locutores. Me encanta porque, claro, es que la gente en casa no lo sabe, pero seguimos haciendo radio con autocontrol, seguimos pinchando las canciones, seguimos dándole... Ahora ya no es una aguja de vinilo ni de un play de un CD, ahora es un botón de un mouse, de un ratón de ordenador que dispara lo que tenemos en la nube, las canciones, pero seguimos dándole nosotros a ese play. O sea, seguimos siendo los pinchadiscos, que es como se tradujo en España a los disjockeys, ¿no? Claro. Hombre, me gustaría verlo ahora, por cierto. Porque claro, yo el sistema este ya no lo he conocido. El estudio sigue siendo el estudio Paul McCartney. Eso estará siempre así. Siempre se llamará así, porque es nuestro estudio central. Y ahora nos iremos y te enseñaré yo cómo hacemos la radio con los nuevos formatos de mesas digitales, de sonido, que disparan directamente al audio. Aquello fue un día muy bonito cuando vino el Paul McCartney a inaugurar esto. Porque llevábamos una temporada intentando que viniera a inaugurarla a los 40 y de repente que no. Y de repente te llaman un día y dices, oye, que mañana viene, ¿cómo que? Que mañana viene. Y estabais en obras, creo. Claro, estábamos en obras, todo en obras. Y digo, bueno, pues es igual. Y el tipo vino y estaba, como vio que estaba toda la planta limpia, claro, y obreros por allí, me dijo, venga, llévame a verlo. Joder, ¿cómo que te llevo a verlo? Sí, que te... Y lo cogí. Le hiciste un tour guiado de la obra. Y fue dando la mano a todos los obreros que había por allí. Impresionante McCartney, ¿eh? Es el tío McCartney. Increíble. Fenomenal. Y luego nos tomamos una copa allí y unos aperitivos con toda la gente de los 40 en un estudito. Y él estuvo allí, bebió y todo. Se hizo fotos con todo el mundo. O sea, haría 1000 chistes, porque es un tío muy chistoso. O sea, muy gracioso. Muy gracioso. Muy gracioso. Y bueno, pues fue realmente uno de esos días que no se te olvida nunca. Ese día fuiste muy feliz, Rafael, era el sumum de los 40 principales, tener el estudio Paul McCartney, tener a Paul McCartney inaugurándolo. Luis Merino era muy feliz también, por supuesto, como gran fan de los Beatles, que estaba compartiendo ese momento, imagínate. Claro. Avellán también, por supuesto, estaba aquí, pero hubo alguien que yo estoy seguro que fue el día más feliz de su vida. Y ese alguien es el tío Luqui. Hola, querido Tony. El primer número 1 de los 40 principales fue en julio del 66. En aquel momento, la música y la radio joven estaban en plena evolución, explosión y desarrollo en España, después de Discomanía del 59, después del Gran Musical del 63. Pero eso era por la onda media. Los jóvenes queríamos tener una radio nuestra. Y así surgió los 40 principales. El transistor se convirtió en el gran aliado. Ese fue el comienzo de la gran revolución de la radio en España. Rafael Rever, ¿qué sientes escuchando a Joaquín Luqui? Pues eso, muy bueno. Una emoción notable porque pues es una persona con la que trabajé tanto tiempo y que la traje, la llevé, le enseñé lo que supe. Pues es una emoción notable.
¿Cómo recuerdas cuando sabíais de Lucky en Radio Requeté de Navarra, con su Requeté ritmo, cuando después estuvo un tiempo en Barcelona, pero decidisteis que ese era el hombre que tenía que venirse a la cadena 40 Sí, principales? En sí, aquel momento, entonces, todavía los 40 principales en la cadena SER. sí, yo cuando lo escuché dije, joder, esto es para mí. Y entonces me lo quise traer y no pude traerlo. Dije, no, porque había gente de sobra y tal. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues mándalo a Barcelona. Ah, sí. Y para Barcelona. Y se fue a Barcelona y allí estuvo un año con Goñi, porque claro, iban los dos. Sí, sí, Goñi y él eran un pack. Claro. Entonces, Su pues, montador de sonido, claro, su por técnico eso de confianza. yo no lo pude meter en Madrid, porque no me cabían dos. Y Claro. entonces en Barcelona sé que cabían y se metió allí. Y así empezó la historia de Joaquinito. Hicimos un programa en el 20 aniversario de su fallecimiento el año pasado en Caparroso, en Navarra, en su tierra, en su casa de cultura que casa. lleva el nombre Joaquín Luqui. Vino Goñi, vino desde Pamplona, le tuve invitado en ese del 40 al 1 especial Joaquín Luqui. Vino su hermana, Ah, sí, vale. donde fue algo muy gracioso y muy simpático reconocer que él se quitaba años. O sea, todos pensábamos que había nacido en 1948. En su biografía lo ponía, por supuesto, en su libro también venía así, pero en la lápida, que está en el cementerio de Caparroso, ponía 1943. Anda. Entonces, viéndolo con María José, con MJ Casado, con María Joder, José sí, Casado, sí. nos dimos cuenta de que había 5 años menos. Claro, yo le pregunté a María Ángeles, a su hermana, digo, pero bueno, vamos a ver, o sea, pone 43. Y me dice, claro, es que yo durante mucho tiempo fui su hermana mayor, pero en realidad yo era su hermana pequeña. Pero como se quitó años, yo pasé a ser su hermana mayor, pero no. Dice, ¿qué iba a hacer ahora? Pues poner la verdadera edad que él tenía y el año en que él nació. Digo, pues hiciste muy bien. Pero fíjate qué coqueto. No ¡Qué sa- coqueto! No lo sabía yo eso, no lo sabía yo. Pues sí, así es. Es lo Así- que siempre ha sido muy, muy especial, ha sido muy especial siempre. Yo, con el recuerdo la única vez que se ha enfadado conmigo. Sí. Se habría bajado, se habría enfadado, pero por lo bajini. Porque él no se enfadaba gritando mucho Se tampoco. enfadó Pero fuerte, ¿no? fuerte. Fuimos a Nueva York y estábamos allí, llegamos y me dice, oye, Rafa, entérate de que a qué horarios hay misas en la catedral. Uy, con la Y- iglesia hemos topado, nunca mejor Claro, dicho. Y entonces yo, pues como soy, ni me acordé. No la Oye, miraste. ¿has mirado esto? Sí, pues sí, a las 8:30. Vete a las 8:30. Es cuando... Claro. Y fue y no había misa. Y ya había pasado la misa. Cuando me vio, me dijo de todo. Me miró con odio. Es una cosa que yo decía, pero bueno, perdóname, tío. No, esto no se debe hacer. Esto da... Joder, no te puedes imaginar Bueno, cómo me puso. lo estoy viendo, o sea, no asistí, pero lo estoy viendo mentalmente al tío Luqui, porque claro, se podía jugar con él en muchas cosas, pero no con el número uno. No, El no. verdadero número uno, que decía él que está arriba en el cielo, Eso su meet and greet diario con el número uno tenía que estar ahí. Si no había meet and greet diario en misa, mal asunto, ¿eh? es cierto, es cierto. Él para eso era terrible, terrible. Bueno, mi querido Rafael Revert, es un honor de verdad que abras nuestro aniversario. Era de justicia y como tiene que ser eventualmente para nosotros un sueño cumplido, que con Jorge Sánchez, nuestro productor, hemos hablado tantísimo de este programa especial del Gran Musical y Yo- tiene que ser Revert y Revert ha venido y ha estado. Bueno, pues yo estoy encantado de estar aquí y siempre estaré a vuestra disposición para lo que queráis, para recordar cosas. Señor Skinner, gracias por estar aquí. Rafael Revert. Gracias, Tony. Creador, fundador de Los 40 Principales, empezando este gran musical de nuestro 60 aniversario. Es un domingo más, pero no un domingo cualquiera, es el domingo de nuestro 60 cumpleaños, mi Me das querido miedo, Fernando Tony Fernandisco Aguilar, me das Martínez. miedo, digo, este está pergeñando algo aquí. No, tú vienes cada semana, pero hoy es una Y vengo, semana muy especial. Vengo además muy feliz de poder compartir este tiempo contigo porque creo que tenemos cosas que aportar y las cosas nos tienen también que decir
inputs a nosotros, ¿no? Estamos en un tiempo y un espacio de radio donde es posible que ocurra de todo, ¿no, Tony? 60 años de los 40, 1966, 2026. Nunca te he preguntado cómo fue tu primer día en los 40. Fue fascinante porque mi primer día en los 40 no fue en Radio Madrid, que luego me hinché todos los que tuve, imagínate, pero fue en Radio Barcelona. Claro. Cuando yo entré en Radio Barcelona, yo entro para hacer un programa de música clásica por la noche. ¿Cómo? Sí, ¿Qué eso lo dices? sabe muy poca gente, ¿eh? No lo sabía. Joan Castelló Rovira me ficha para hacer un programa de música clásica de 10 a 11 de la noche, donde yo pongo los grandes éxitos de Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, los músicos rusos, los músicos vieneses, Pero bueno, los músicos alemanes, ¿Pero qué me estás contando? y un ¿En disc serio? jockey presentando música clásica, que era era un invento de Joan Castelló Rovira. Sí. Y al cabo de un tiempo me dice, oye, que te van a llamar del Canal 2 de Radio Barcelona, que vamos a cambiar de Canal 2 de Radio Barcelona a los 40 principales con esa nomenclatura. Y me Cuando quedé ya aquí. se iba a convertir en cadena. Claro, y entonces fue cuando empecé yo a las 10 de la mañana, que luego ese turno lo has hecho tú muchas veces, Tony, Sí. yo no empecé haciendo lo que luego hice y que he disfrutado mucho, que es mi carrera como la tuya, pero fue presentando música clásica, no me lo olvidaré nunca, ¿no? Porque aquello tenía un rollo muy especial, ¿no? Voy a aprovecharme que tengo aquí a mi gran ídolo radiofónico, que es Fernando Martínez Fernandisco, para preguntarte otra cosa que no te he preguntado nunca. ¿Cómo se te ocurre Station Point Nine? ¿Cómo comienza ese programa del cual muchos de nosotros éramos absolutos fans? Bueno, yo creo que aquello nace de una mente bastante perturbada radiofónicamente hablando como la mía, que tú sabes que yo soy muy de americanos. Yo escuchaba a Radio Monte Carlo, escuchaba la Capital Radio, escuchaba la Hot 100 de Nueva York, estaba siempre escuchando a los americanos en el American Top 40 y dije, la estación .9, 96.9 es la Station Point 9. Y se me quedó y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Increíble. Y fue americanizar un nombre que tú sabes que en aquel tiempo no existía, ¿no? Que la gente, no le pongas el nombre en inglés porque la gente no lo va a entender. Digo, vamos a ver, ¿cómo va a entender? Station Point 9, estación .9, tampoco hay que ser muy inteligente, ¿no? Y de ahí nace todo, y la manera de entender ese programa que tú conoces perfectamente, Tony, que era diferente a todos los demás, pero el recorrido musical era de un pop más bailable, con ganas de que la gente se riera y se lo pasara bien, con incluso, como tú bien sabes también, porque has escuchado mucho, hacíamos campeonatos de windsurfing en las alcantarillas de Barcelona. Bueno, eso ya era para morirse, ¿no? Es decir, era otro concepto de radio, ¿no? Y luego tenías contigo también una parte de humor, de imitadores, de voces, de personajes, incluso que se hicieron muy famosos, como Marimón Sergas, mítico personaje que tú pusiste ahí en antena con nuestro querido famoso, Pep Garcés. Sí, y el que era tu famoso, acompañante. aparte de Pep Garcés, es el famoso Josan Conde, que hacía que hacía voces extrañas. Bueno, el programa era de piraos y la gente que venía a verlo al final yo creo que se iba de ahí con un concepto diciendo, ¿qué hacen estos? No, yo era ¿Esto uno de qué ellos. es? Yo era uno de los que llegaba a Caspe 6 a intentar bajar ahí al cristal a ver cómo empezabais a hacer voces extrañas. Y yo alucinaba porque había una cosa que hacíais y que no se hacía habitualmente en la radio, y es que se pinchaban los singles de 45, pero no los maxi singles. Y vosotros sí hacíais eso, cogíais maxi singles y poníais las versiones extendidas. Aquello como oyente, tú que eras un crío en aquella época, Tony, aquello como oyente, ¿cuál fue tu percepción? Es decir, de cambiar un 45 RFM a un 45 RPM, Sí, pero de maxi. otra manera, ¿no? Con el surco más abierto, No, con las versiones largas, me un Kool encantaba and the porque Gang era que diferente. durara Claro. 5 minutos. Claro, y veías cómo iban entrando las pistas poco a poco, la percusión, luego entraba pues la pista de ritmos, el bajo, etcétera. Eso era lo que hacía el maxi single, que poco a poco la canción iba creciendo. Me Y la acuerdo escuchabas, todavía si de te uno de gustaba ellos. la música, pues alucinabas porque la escuchabas más grande. Me acuerdo de uno de ellos, Tony, fascinante, que era una remezcla que habían hecho Stockhagen and Waterman de Good Times de Chic. Ah, bueno. Y dije, esto, el rollo de los bajos que había y tal. Cambió un poco la manera, y es que yo creo que en la radio ha ocurrido eso siempre, Tony, y contigo también ha pasado, ¿no? Que hemos ido modernizando, que hemos visto cosas nuevas y hemos dicho, esto no va a ser como lo de siempre, o mezclo lo de siempre, o un mix con el futuro, y eso es lo que salió con Station Point Nine, que es un programa que me dio muchísimas cosas buenas para sentir y para vivir, ¿no? Otra pregunta que siempre te he querido hacer, ¿de dónde sacaban las grabaciones de Casey Kasem y del American Top 40? Cuando se ponía el American Top 40, esta es una pregunta- No. Cuando la poníamos aquí en los 40, ya sé Vale. cómo llegaba y cómo tú lo presentabas. Cuando poníamos grabaciones, las ponías en Station Point 9, que yo empecé a escuchar radio americana ahí. Vale.
era muy artesano todo. A los amigos o familia o alguien que viniera de Estados Unidos, digo, grabármelo cuando vayáis a Estados Unidos y me lo traían en cintas de cassette. Ajá. Y aprovechaba pues lo que podía, editábamos un trozo y salía Casey Kasem con la voz nasal aquí, This is Casey Kasem on American Top 40. Aunque luego vino Shadow Stevens que era This is American Top 40. Sí. Que eran de ese From estilo. Hollywood, decía él. From Hollywood, From this is Hollywood. American Top 40, this is Shadow Stevens. Bueno, las cintas que te traía la gente de fuera para poder pincharlas, porque no teníamos acceso a tener material que circular por redes que no existían. ¡No había Es que internet! no había internet. ¡Claro! Entonces, ¿qué ibas a sacar? Pues las grabaciones que te traían de fuera. Y eso es lo que siempre hemos dicho. Y Tony, una cosa que tampoco me has preguntado nunca, y yo si quieres te la contesto. Yo hice un truco del almendruco, que fue colocar un pedal de guagua de una guitarra para las voces en directo y samplearlas en antena. Todo aquello era un pedal que le había quitado varias teclas del pedal de las guitarras, ¿De las guitarras? para poder repetir las voces en directo. Así tenías el sampler. Sí, que era el... Hola, Esas cosas se hacían con un pedal que tenía un botoncillo y tal, todo muy rupestre, pero muy divertido, y eso fue lo que yo creo que hizo cambiar un poquito la radio. Aquello fue moderno, Sí, Tony? moderno. Antes de que tuviéramos máquinas realmente de samplers o de efectos de sonido, que luego usamos mucho tiempo, teníamos un canal que ponía SPX, en el que tú subías y tenías directamente una máquina. Se hacía también con el Revox. Se ponía a grabar, ponías a grabar y como tardaba un poquito en retornar lo que había grabado la ese cinta, retardo, ese retardo ese que delay, grababa ¿no? y Ese delay, ¿no? aparecía por debajo del lector del Revox, tú subías el canal y te hacía un eco de Y forma otra cosa natural. que nunca me has dicho y que te digo yo a ti, Tony, que seguro que te ha pasado y los oyentes van a flipar. Cuando utilizábamos el eco, muchas veces se te iba la mano con el eco y hacía el rebote porque se te había ido la mano intentando hacerlo bonito y que quedara chulo. Hemos experimentado cosas hasta en antena que la gente no debe saber. Hemos experimentado cosas que no sabíamos si iban a funcionar y luego han funcionado, pero primero las probamos, Tony. Eso es cierto. La gente tiene que saberlo, que sí. Estoy hablando con Fernandisco ahora mismo y estoy escuchando grabaciones en mi habitación de la Session Point 9 mentalmente, de él rapeando con ese eco al ritmo de la canción y yo anonadado durante horas y horas rebobinando, rewind play, para volver a escucharte. O Pues sea que me da sí, mucha alegría era que mi me vida. digas eso, porque oye chica, ¿cómo estás? Salió de que los discos te permitían, con el intro y con el bombo y con la pegada, te permitían colocarte encima y, en definitiva, Tony, es verdad que los americanos nos enseñaron a que disc-jockey significa cabalgador de discos. Que es lo que Exacto. hemos hecho toda la vida, cabalgar discos a ritmo, y tanto aquí el señor Tony Aguilar como Jorge Sánchez, Ahí como está. yo mismo y mi mecanismo, somos obsesos de cuadrar los discos en la voz. Es decir, si pisamos una voz de un disco que comienza, nos pillamos un rebote que No, flipas. no, mal día ya. Tiene que ser mal día. Eso es perfecto. empezar con el pie izquierdo un día, es pisar una canción, ¿eh? ¿Sí o no? Pisar un disco es muy malo. ¿A que también te pasa a ti, Jorge? Claro, nos pasa a No sé, todos, nos pasa a todos. Nos obsesionamos con ese tipo de cosas, yo creo, porque queremos la radio limpia y bonita, ¿no? Oye, chica, ¿cómo estás? ¿Por ¿Por qué qué no no paras de bailar? bailar? Lo digo yo. Decía él. ¿Sabes de dónde saqué? Lo digo yo, John, de No. Nacho Dogan, Ajá. en su programa, que él Ah. empezaba rapeando con el Curtis Blau, ¿te acuerdas de Break? Sí, The Breaks. Lo digo John. Él rapeaba. Trabajando rapeaba Nacho y yo me quedé loco cuando lo vi en televisión por primera vez en Aplauso, y luego lo seguí en su Buhardilla de Nacho, que era un programa maravilloso. Ajá. Hemos aprendido de la gente muy buena, al final. No, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Gracias, Fernandisco, por estar Un aquí. placer, Feliz Tony. cumpleaños también para ti en el día de hoy. Ya no fue tu cumpleaños el otro día aquí, lo celebramos en el Gran Musical, pero hoy de tu casa, de los 40, 60 años. Lo sé, y que son 60 años que estamos viviendo al máximo y que estamos haciendo con estos 60 años que disfruten también los oyentes con cosas que ya han vivido. El Gran Musical, 60 años de los 40 principales que nacieron en 1966, al igual que mi querido hermano Juan Ortega. Hola. Bienvenido, Tete, bienvenido a tu casa. Qué ilusión estar aquí, de verdad, Tony. Muchas gracias. Oye, hay una cosa muy bonita. Nosotros nacimos tal día como ayer, que fue 18 de julio de 1966, pero el día 5 de julio, Rever, Sí. Rafael siempre dijo que fue cuando le encargaron Correcto. en la lista hacer el programa de los 40 principales. O sea que a la vez que a él le decían, vas a hacer un programa para los yeyes, tú estabas saliendo del huevo y naciendo ese justo día. Y pegando un berrido el
primero quedaría de muchos, de los 80.000 presentaciones de discos, que las conté una vez, aquí en los 40, imagínate. Esa fue la primera vez, ¿eh? Esa fue la primera presentación, justo ese día que Tomás Martín Blanco le dice a Rever, anda, hazte un programa para yeyes. Pues Y imagínate, aquí ahí estamos. naciste, así que Fíjate. vas con la edad de nuestra Sí, emisora, que sí, es y lo llevo tu mejor que vida, nunca, sí, absolutamente, sí. y ha sido tu pasión. Bueno, ha sido mi escuela, Mm. Tony, ha sido mi escuela y una grandísima escuela, la verdad. Me ha enseñado sobre todo una cosa que considero muy importante y que creo que todos deberíamos tomar nota, a cambiar y a cambiar rápido. Ujú. Los 40 en aquel momento eran audaces, tío. Teníamos que movernos, cambiar. Yo tuve que pasar de hacer fórmula a de pronto hacer 40 al 1. Luego me tuve que poner con Anda Ya. Luego me tuve que poner en Cadena Ser. Luego el carrusel. Antes por la noche. Por porque la también- noche. O sea, el cambio continuo, tío. Y eso es una energía que aquí la aprendí, que ahora me sirve para mi vida y que gracias al cambio continuo... Chico, yo tengo 60, pero me siento... Son los nuevos 30. Yo me siento... Yo agradezco ese cambio en tu vida de ponerte a madrugar Sí. en Anda Ya desde 1998 porque yo dejé de madrugar. Pero tú a su vez me supliste a mí en 40 al 1. Exacto, yo ¿Verdad? empecé a Curioso. hacer la lista justo la semana en que llegué aquí Qué bueno. a Madrid. Qué buena. Entonces, bueno, y luego yo empecé Radio Show, que fue un impasse que fue bonito, fue muy chulo ese programa, descubrimos a un montón de artistas Sin y duda. luego llegó Fan Club, que fue mi gran regalo cuando ya empecé a presentarlo aquí. Así que estoy muy, muy contento y muy orgulloso de los 3 años de Anda Ya, pero sobre todo tú llegaste y empezaron la explosión de las bromas telefónicas, Sí. de las pruebas de novios. Sí. ¿Cómo recuerdas Mira, esa llegada a Anda Ya? Lo de Anda Ya era una apuesta tan grande como que en realidad la radio no se lo acababa de creer, no entendía nada. Así te lo digo. Oye, ¿hay presupuesto para humoristas? ¿Perdona? No había presupuesto, no Claro. había nada. Entonces, Dímelo a mí. por eso. Que estuvimos 3 años Claro, donde no teníamos equipo. Estamos Rosa Rosado y yo y un yogur de limón que traía por la mañana. Y un señor que me parece que lo es ejecutivo de alguna empresa por ahí que hacía de Jacinto Púas. Que Correcto, es un correcto. ejecutivo de estos que llevan 40 años en el cargo. que La habría parte que- de humor era Lo sacan Jacinto ni con- Púas con sus historias Sí, de la puta mili sí. y también Crisálida, que Hombre. eran los compañeros de Málaga, de Es verdad. 40 de fiebre, Madre mía. que nos enviaban ahí un montón de gags Sí. para poner. Pero no había humoristas, no teníamos equipo. Mira, el 12 de enero de 1998 empecé a hacer Anda Ya con lo opuesto. Y la noche antes dije, Dios mío, no tengo contenido para 4 horas, ¿qué podemos hacer? Llamamos a un tal Adolfo que estaba muy loco. Y entonces me puse a llamar por teléfono al azar. Digo, a ver la gente. Y llamé por teléfono a un hotel y pedí, ¿me puede pasar con la habitación 230? Y me pasaron. Y yo a ese le dije, hola, buenas, mire, que necesito un peine, soy el de la habitación de abajo. Y dice, pues mira, te pasas los dedos porque yo me estoy tratando ahora mismo de cualquier cosa y me han tomado un somnífero y me voy a dormir. Y pensé, esto de llamar al azar tiene que tener su rollo. Ajá. Y emitimos esa broma el 12 de enero de 1998. Fue la primera broma de Anda Ya. Buenísimo. A partir de aquí dijimos, esto hay que hacerlo grande. Esto hay que hacerlo grande. Llegó Isidro Montalvo, que llegó con el taquito ya con la gente y tal. Y dijimos, oye, Isidro, tú lo de las bromas. Empezamos con lo de los novios, porque recibimos una carta de una chica que decía, oye, necesito poner a prueba a mi novio porque me da que me está engañando. Las pruebas de novios fueron mitiquísimas. Claro, y empezamos a hacer esto de las bromas, a prácticamente industrializarlo y se convirtió en algo que hizo grande Anda Ya, entre otras muchas cosas. Ujú. Que tú empezaste como pionero y que yo tuve la suerte de poderle dar un formato que parece ser que sigue funcionando. Sí, O sea que- bueno, claro, Muy bien. naturalmente. Yo lo que hice fue una adaptación de lo que hacíamos en Barcelona, el Morning Show de la 93.9, cuando me ofrecieron hacerlo para toda España y venirme aquí en el año 95. Te Pero lo bueno, fueron inventaste. 3 años maravillosos. Te lo ¿eh? inventaste, Tony. No tenías ningún referente No, y te lo estaba- inventaste de cero, tío. De Sí. verdad, enhorabuena. Está grande, grande. Más cosas que se inventó Juanma Ortega hoy aquí en este aniversario de los 40 en el Gran Musical. Nuestra página web, la primera web de los 40, fue creada por Juanma Ortega de Sí. cero. Sí. Lo tengo que contar. Internet. Sí. Cuéntalo, claro. Pues mira, fue un día de 1995 a finales. Luis Merino, que era directivo y además coincidíamos en que nos encantaba la tecnología y seguimos, yo sigo enganchado a la tecnología igual que antes. Y Luis también. Y Luis igual. Pues me dice, mira, me ha pedido Jesús de Polanco, que era en ese momento el propietario del grupo Prisa,
me ha pedido que le enseñemos Internet. ¿Sabes? Como Claro. quien enseña... Sí. Digo, Oye, enséñame vale, esto de Internet. ¿Cómo va? enséñame ¿Esto qué? Internet. ¿Qué es Internet? Y yo, pues nada, Luis, déjame un portátil, un ordenador y me pongo. Y en una noche, con un ordenador Compact Presario del año de la Polka, del año 95, Ujú. desarrollé con HTML la primera lista de los 40 principales que se emitió en Internet, que se publicó en Internet. Ajá. Número 1, Streets of Philadelphia, de Bruce De Bruce Springsteen. Springsteen. Y me acuerdo que don Jesús hizo clic y saltó a la web internacional de Bruce Springsteen, que la tenía metida en el disco duro porque digo, aquí no hay conexión para que vaya a una velocidad decente. O sea, que había ahí como una versión beta Claro. que sí, escondida. La demo. La demo. Y dice, "Ve, que se haga". Y se hizo todo el desarrollo de los 40 en Internet. Eso fue en 1995. Y ¿Era ten- 40principales.es? Sí. 40principal.es quería ser, pero bueno, en fin, fue complicado. Sí. Mira, yo registré los dominios de esta casa y me Mm. acuerdo que cuando fui a registrar SER, ya llegamos tarde. No se nos adelantó la Sociedad Española de Reumatología. Entonces tuvimos que registrar cadena SER, pero iba a ser ser.es. En cualquier caso, lo que sí recuerdo es que tuvimos que esperar a que primero saliera Canal Plus y El País. Pero teníamos la web de los 40 esperando a salir al momento oportuno en 1996. Oye, otra cosa que hicimos en tu época y que lo recordabas con cariño es cuando pusimos por primera vez el teléfono, que ya no está activo, el 905 11 40 40. Actualmente es un teléfono gratuito, 935 40 40. Pero entonces, ¿qué hicisteis? Cuéntalo. ¿Qué pasó en Gran Vía 32? Mira, las listas de llamadas eran tan bestias, era tan especialmente alucinante la interacción que necesitaba la audiencia, que a don Luis Merino se le ocurrió colgar de la fachada de Gran Vía 32 en Madrid los listados de las llamadas telefónicas del 905 11 40 40. Está la foto, ¿eh? Está la foto histórica Sí, sí. de la fachada de Gran Vía 32 en Madrid, pero vamos, que son kilómetros y kilómetros, cosa que ahora no se Es podría imposible. hacer, no se puede hacer por protección de datos. Ley de protección de datos no nos dejaría Claro. poner ahí las llamadas. Esos son de la números gente. de gente. Pero sí, éramos... Mira, Luis y yo decíamos, la radio del futuro tiene que ser valiente. Y tú, Tony, sigues manteniendo esa llama viva, haciendo cosas como esta, querido. Pero la radio ha perdido valentía. La radio tiene miedo. Y esto es una realidad que hay que decirla, porque seguramente mucha gente en sus negocios, en sus trabajos, les pasará igual. Las empresas tienen miedo. Miedo al que dirán, miedo a los haters, miedo a que perder el puesto. Fíjate, el miedo fue lo que acabó con la estrella del disc jockey. Tú has seguido siéndolo, Tony, porque tienes un corazón de hierro, tío, y una fuerza increíble. Pero cuando llegaron los primeros datos, y estaban bien los datos, decían, la gente en el año 2000, con Coleman, oye, que es que la gente quiere oír música. Consultora, ¿eh? La Una consultora. consultora externa que, Eso es. que, bueno, pues estuvo Claro. revisando los datos de la radio. Cuando llegaron los ordenadores, yo me acuerdo haber hecho un informe y haberle dicho a los directivos de esta casa, que luego me dieron un agradecimiento con los años. Utilizad el ordenador no para ahorraros el sueldo del que hace el turno de noche. Utilizadlo para que hagamos mejores programas. Ujú. Al cabo de 2 meses estaba haciendo el turno de noche el ordenador. ¿Vale? Cuando llegó el dato, la capa Sí, data, sí. de pronto los ejecutivos dijeron, mira, yo tomaré decisiones, pero están basadas en la data, si sale mal, ha sido la data. Ese miedo llevó a que de pronto las consultoras, con toda la razón, a principios de los 2000 dijeron, oye, que es que la gente lo que quiere es oír música porque hay un efecto muy interesante que es cuando habla el DJ cambien de emisora. El efecto pianista que le llamábamos. Ujú. ¿Qué pasa? Que entonces la decisión era bajar al estudio y decirle al DJ, ok, cállate, No hables mucho. habla poco, Habla poco. no seas personal, no pongas jingles personales, Ujú. no seas llamativo. No digas tu nombre. No digas tu nombre, ¿te acuerdas de eso? El año 2000 y tal. Y ahí fue cuando murió el disc jockey, la estrella de la radio. Video Kill the Radio Star de Buggles representa lo que digo. Realmente no fue el vídeo el que mató a la estrella de la radio, sino a veces los datos, la preocupación, el miedo. Qué bonito es que recordemos precisamente que la llama sigue viva gracias a Buggles. Pues ahí está la canción escogida por Juanma Ortega. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices Gracias, 60! querido. Gracias, querido. A los 40 principales. Celebrando 60 años de los 40 principales. Hay invitadas, entrevistas, pero esta es una muy, muy especial para mí, porque es la primera vez en mi vida que voy a entrevistar a Sira Qué Fernández. fuerte me parece. Después de tantos años compartiendo. Y Sí. enhorabuena, Sira, en primer lugar, por tu Pues muchas trayectoria. gracias. ¿Cómo estás? Pues estoy muy contenta.
muy ilusionada con formar parte de este aniversario y estar aquí contigo y ver que los 40 sigue siendo fuerte, importante y que sigue vertebrando, ¿no? a este país a través de la música que emite. Hemos coincidido en estos días con un montón de históricos, de gente que nosotros hemos admirado primero, como Sí. nuestros ídolos radiofónicos, nuestros superhéroes de esa maquinita que teníamos en casa y que luego se convirtieron en nuestros compañeros. Te he escuchado decirle a José Antonio Avellán, yo tenía fotos tuyas en mis carpetas cuando iba al instituto. Eso lo he creído. Yo tenía tu cara. Sí, sí. Ahora, él también te ha felicitado por tu trayectoria, yo también quiero hacerlo como directora de programas de la cadena SER. Fuiste por otro lado, pero te fue muy bien. Sí, así es. Y siempre orgullosa de tu pasado en la radio musical. Siempre, siempre. Y yo creo que el vínculo tan importante que he tenido es personal, no es un vínculo profesional, que siempre he tenido con la radio, primero con los 40 y después con la SER, es lo que ha hecho que yo siga evolucionando por ahí. Con 9 años escuchaba muchísimo la radio y con 9 años tomé la decisión de que yo me iba a dedicar a esto. Entonces, imagínate, toda una vida escuchando y todo lo que le dio consistencia a mi carrera fue el tiempo que pasé en los 40, claramente. Sira, ¿quién te metió ese gusanillo, el venenillo de la radio? Pues yo escuchaba un transistor en casa, como tantos de nosotros, y en casa se escuchaba mucho radio hablada, se escuchaba mucho a Iñaki Gabilondo, se escuchaba mucho a Luis del Olmo, se escuchaba a los dos. Me pasa igual a mí, yo creo que tengo tanto el hoy por hoy como la sintonía protagonistas en Sí. mi cabeza, ¿no? Sí, y no sé, empecé a escuchar a Avellán por la noche, escuchaba Barras y Estrellas y además era a las 12 de la noche. Yo recuerdo irme con la radio a una habitación que estaba un poquito más alejada de la habitación de mi madre para que no escuchara que estaba despierta y escuchando la radio, y la mitad de los días aparecía dormida en esa otra habitación porque me quedaba dormida. Yo creo que esa época para mí era conexión con algo mágico. La música, lo he dicho en muchas ocasiones y me sigue ocurriendo, es una de las cosas que provocan algo en mí que no controlo, ¿sabes? Que no logro controlar. O sea, a mí escuchar determinadas cosas, canciones, piezas, artistas, en mí despiertan algo tan profundo y yo creo que eso es lo que pasó. Y además con los comunicadores, ¿no?, de la radio musical. Tú fuiste una de aquellas personas que yo escuchaba, lo que pasa es que éramos los dos casi de la misma edad, muy jóvenes, cuando sentía que quería formar parte de esto. ¿Cuál es tu primer recuerdo de conexión con los 40 principales, con esta casa? Pues Barras y Estrellas, Chispa y Humo, que era un programa que se Emilia emitía Aragón. los sábados después del 40 al 1. Sí. Hasta que no acababa este programa, yo no salía. Mi abuelo siempre sabía que hasta que no acababa el programa no nos íbamos a casa de mi familia. Tengo un recuerdo muy especial y es... el grupo Los Elegantes hizo un concurso con el Gran Musical que presentaba Fernando en esa época. Mangas cortas era la canción, el single de Los Elegantes. Fíjate, el concurso yo creo que era con Adiós al Verano. Bueno. Digo, el primer single que sonó aquí, como vale, mínimo, vale. que Pues tuvo un gran éxito. El concurso en el que yo participé era Adiós al Verano. Y ese concurso era para ir a visitar los estudios de MKGAN, de los 40 principales en Francia, en que París, dirigía Javier Pons. que dirige a Javier Pons. Uh-huh. Y había que escribir una letra a esa canción. Y lo gané. Y claro, todo mi propósito, me llamó Fernando un sábado por la mañana, un domingo por la mañana. Fernandisco. Bueno, primero hablé con María José Casado. Claro, todos eran personajes que formaban parte de mi imaginario. O sea, yo a todos los tenía controlados. Para nuestra decirme, coordinadora, María José Casado, María José Casado, a la que le mandamos un abrazo enorme. Un beso que ha sido inmenso. Parte importantísima de esta casa. Estuvo con nosotros cuando hicimos el programa en Caparroso, en el pueblo de Luqui. Qué bonito. Con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento, se vino conmigo. Pues María José me pasó con Fernandisco y entonces, Fernando me comunicó
que era la ganadora y que me iba a París. Entonces me fui a París con Los Elegantes, con Joaquín Luqui, con 16 años, y fue una experiencia espectacular. Y con Pons, a Pons lo conocí allí, y fíjate, hace solo unos días, aquí en la radio, vino a visitarnos el propietario de unos medios de comunicación en Francia y hablaba de M40. Me dice, esto tú no sabrás lo que es. Y le dije, no, sí que lo sé. Claro, o sea, es algo extraordinario. Yo llevaba una pegatina de M40 en mi maleta de vinilos de la época, porque claro, nosotros los DJs antiguamente llevábamos vinilos a las discotecas para pinchar, ¿eh? No como ahora, que está todo en la nube. Y yo llevaba una pegatina de M40 de aquella época. Por cierto, Javier Pons, que ahora está como directivo de Telemundo con el nuevo Operación Triunfo, también le mandamos un abrazo desde aquí, porque ahora Operación Triunfo también se va a hacer en Estados Unidos. ¿Y tu llegada entonces a la casa ya como locutora? Pues yo me presenté un par de años al concurso de disc jockeys. Era menor de edad y entonces el coordinador de los 40 en Valencia, Nacho Reglero, me llamó para decirme, mira, es que no eres muy joven, no, pero sigue presentándote, tráenos alguna prueba y demás, y poco después me llamaron. O sea, Nacho fue tu mecenas creo también, que gané, ¿no? Nacho sí, creo que gané con el de La Frontera, con el disco de La Frontera. Y nada, empecé en el año 95, fíjate si se han pasado años, y poco después vine de Satélite, lo que se llamaba de Satélite, a Madrid. Yo ya estaba aquí cuando tú viniste desde Valencia. Ya muy poquito tiempo. Yo ya estaba aquí haciendo Andaya, sí. Y en un año, pues vine en un par de ocasiones y ya me quedé en el 96. En diciembre, ya Javier Pons me propuso que ya estaba aquí quedarme, y era mi sueño, claro. Yo soñaba con todo lo que hacíais todos vosotros. Me parecía, mágico, ¿no? Poder formar parte de un equipo tan potente. Y en poquito tiempo, Sira Fernández se convierte en la DJ estrella de esta casa, con programas propios como Órbita Pop, por ejemplo. Lo recuerdas con mucho cariño, seguro. Con mucho cariño. Y fíjate, esto fue un poco un empeño mío, ¿no? Porque ya llevaba muchos años haciendo fórmula, yo tenía muchas inquietudes. Es verdad que la gran parte de las entrevistas las iba haciendo yo, muchas cosas, pero necesitaba un espacio propio. Y esto fue un poco para que no diera mucha guerra. O sea, me dieron las 9 de la noche del domingo, para que estuviera más o menos contenta, ¿no? Y no diera mucha guerra. Y la verdad es que mucha gente, con el paso de los años, hace referencia a ese programa. De algún modo descubría cosas, hacíamos entrevistas interesantes y ha dejado algo de huella en gente. Y me hace mucha ilusión porque fue un proyecto muy personal. Siempre has tenido un gusto exquisito por la música, siempre. Gracias, de verdad, Tony. Sira, siempre ha sido una garantía de éxito compartir contigo canciones, música. ¿Qué te parece esto, Sira? ¿Cómo lo ves? Y hemos compartido también momentos mágicos que me gustaría recordar, como la retransmisión de los premios Brits desde Londres. No te rías tanto, porque sé por qué momento se está riendo exactamente. Porque lo que peor llevaba Sira era el momento del avión. Avión. Lo de tener que volar en avión hasta Londres lo llevaba muy mal, la pobre. Lo sigo llevando mal, ¿eh? Sí, todavía. No me gusta volar. No le gusta volar, no le gusta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Le gusta estar en el aire, pero en las ondas hercianas. Pero antenas, lo de subirse en avión no. Entonces yo he tenido que hacerle casi como de psicólogo, de vuelo, de tranquila, no pasa nada. Y al final, cuando ya veía la cosa muy difícil, le decía, voy a por la azafata, ahora vengo. Sí, que te lo cuente ella. Pero luego hemos tenido también momentos muy chulos allí cuando hemos llegado a Londres. Imagínate. Lo hemos pasado muy bien. A veces hemos sido compañeros en una cabina de retransmisión, en otra en sitios insospechados. Desde aquí vais a retransmitir. Sí. Pero qué ilusión, ¿no? Estar contándole a España los premios más importantes de la música en Europa. Yo es que creo que vivíamos de un modo que normalizamos todo, ¿sabes, Tony? Y cuando realmente miras hacia atrás y te das cuenta de las cosas que has hecho, es decir, entrevistar un día a Robbie Williams, irte a los Brit, a la semana siguiente a Madonna, no sé, presenciar el estreno de un disco a modo en un avión. Yo qué sé, hemos vivido cosas asombrosas. Y esto de los Brit, hombre, es que, claro, los premios 40 de hoy no existían, claro. Y esos eran los
los premios más espectaculares, ¿no? Que podíamos vivir por presencia de artistas y por escenografía y por todo. Entonces, claro, no sé, hemos flipado muchísimo, ¿no? Ha dicho entrevistar a Madonna y es que estoy viendo la foto. O sea, es que viene a mi mente la foto donde estás aquí en la casa. Recibiste a Madonna también. Estuviste en su casa, creo. Estuve en Londres. ¿Cuándo fue la entrevista donde está Tony Sánchez también en una foto con Madonna? ¿Estás Es tú, que está yo no Tony sé Sánchez? si tengo foto con Madonna. Hay una foto en la que ¿sí? aparece, sí. Yo no la he visto. Vale. No Pues la tengo. No la tengo. Te la buscaré porque yo la he visto. Pues a ver, no, en Madrid fuimos a entrevistarla Un hotel. a lo que es el Hotel Ritz ahora mismo, Vale. el Mandarín. Pues sería ahí. Y luego en Londres sí que tuve una entrevista un poquito más larga con ella, que fue, bueno, imagínate, uno de esos momentos también que no puedes olvidar, ¿no? Porque estás entrevistando a Madonna. Ah. Y fue un momento importantísimo para mí. Pero hay que hacer el alto ahora mismo en esta entrevista. Un momento, paren las máquinas, las rotativas, porque vamos a hablar de lo más sabía. 40. No, evidentemente. Tengo que preguntarte por Fran Sí. y Sira, pareja radiofónica, en Sí. primer lugar, con alguna que otra disputa Sí, los habéis habitualmente entre vivido, vosotros, los que hemos habéis vivido, vivido. bueno, pues diferencias de caracteres y Sí. también diferencia Sí. de opiniones a la hora de hacer radio, pero actualmente tu marido y padre Sí, sí. también de tus hijos. Sí. Así Ahí es. triunfó el amor. Love wins en mayúscula y vamos directamente con luces de neón. Contra todo pronóstico, Sí, porque nosotros empezamos trabajando juntos. A nosotros nos proponen hacerlo más 40 y que hubiera cierta tensión, así, divertida, entre nosotros. Ujú. Y la verdad es que no lo supimos hacer. Y entonces, al final, lo que fluyó fue lo que había, que La parte buena. había una verdadera tensión entre nosotros porque él tenía un gusto musical, yo tenía otro, él trabajaba de un modo, yo trabajaba de otro. Yo siempre he sido, lo sabéis, muy hormiguita, muy organizada, pero también muy despistada. Entonces, bueno, todo eso provocaba mucho desencuentro entre nosotros. Y luego, con el tiempo, pues algo pasó, porque dejamos de trabajar juntos en Lo Más 40, luego volvimos a hacer un programa en la tele porque había un muy buen recuerdo de lo que habíamos hecho. De hecho, él siempre cuenta, ¿no?, que entre el programa de la radio y el de la tele, nosotros estábamos tan cansados el uno del otro que nos saludábamos por educación, pero no había sido una buena experiencia, ¿no?, el trabajar juntos. Ya. Y mira lo que son las cosas. Y luego, un tiempo después, oye, algo pasó. Bueno, esa es una época maravillosa. Lo has dicho también, lo de la televisión. Estuviste mucho tiempo siendo también la cara femenina, o una de las primeras caras de los Sí. 40 en la tele, en 40 TV, en los 40 de Canal Plus. Ahí estuvimos juntos también, Sí. en la última época. ¿Cómo la recuerdas, tu faceta televisiva? Pues mira, ver nacer un proyecto como 40 TV, creo que fue una experiencia muy bestia, ¿no? Porque todos estábamos empujando diferentes formatos, proyectos, el equipo que había detrás, que era muy profesional y que nos ayudó muchísimo. Se creó una especie de ambiente familiar, por otro lado. Y para mí, pues imagínate, tenía 19 años, acaba de llegar a Madrid, este sueño se empieza a materializar y en nada estaba haciendo un programa para Canal Plus. Pues es que, claro, es que fue un sueño. Porque además estaba haciendo tele. A mí la tele no me ha entusiasmado nunca. A mí lo que me ha gustado siempre es la radio. Pero es verdad que era otra manera de contar las cosas y nosotros trabajamos memorizando todos los guiones, acuérdate. O sea, Ujú. las semanas de los Star 40, todo esto era sin guión alguno y memorizando. Ujú. Y era complejo. Pero claro, fue muy bonito. Fue muy bonito porque trabajamos mucho juntos, hicimos muchas cosas, el equipo era muy pequeño pero muy potente y aprendí muchísimo. Y tengo recuerdos muy bonitos. Yo creo que todos echamos de menos en mayúsculas eso también, ¿verdad? Ese Sí. momento de tener nuestra tele y de poder disfrutar también del otro medio. Aunque, como dijo una vez Gabela,
que tanto admiramos también aquí, uno de nuestros directivos, si te vas a la tele, no dejes la luz de la radio apagada, déjala encendida por si acaso, ¿no? Exacto. La tele en los últimos, bueno, hace muchos años ya que se está nutriendo de profesionales de la radio, porque el bagaje que te da la radio, pues es que no se consigue en otro medio. Es decir, el poder estar frente a un micro como tú estás y que alguien te diga tira 5 minutos porque tenemos que alargar, y que tú seas capaz de alargar durante 5 minutos. Si has hecho radio, eso va solo. Si no, ya hay sufrimiento. Yo tengo una anécdota con eso, de 12 minutos en directo en los premios de los 40, en los 40 Music Awards, esperando que Dua Lipa subiera a un piano de Pablo Alborán. O sea, yo tengo pesadillas, todavía me despierto por la noche viendo a ese regidor diciendo no, más, sigue. Sí. 12 minutos. Eso es una barbaridad. Improvisación en televisión en directo. Pero y en eso radio. Lo tienes por la radio. Yo tengo muchas pesadillas todavía, cada vez menos, pero sigo teniendo pesadillas con estar en el Paul McCartney y de repente ir a poner, claro, esto ya no existe, ir a poner el disco y que los Denon no funcionen, ¿no? Los Denon era el aparato en el que es una ponías el pesadilla disco. recurrente de todos los discjockeys de radio de España. Y o sea, que tengo el momento que en que hablar, se te acaba la música y no tienes nada para poner. Y que tienes que hablar, sin parar, y eso sí que lo paso fatal, ¿eh? Es una gran pesadilla, ¿eh? Sí, nos pasa a todos. Te deseo lo mejor, eso digo yo. Viva la vida, viva Sira Fernández y viva los 40 siempre. Viva los 40. 60 aniversario, los 40 principales. Así nacieron en 1966 y es un honor tener aquí hoy al jefe, a mi queridísimo Toni Sánchez, director actual de los 40 y compañeros durante tantísimos años. Toni, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues bien, muy bien. Estamos fenomenal, celebrando. Y además es verdad que tú y yo nos conocemos desde el 92. 92, sí. En Radio Barcelona. Justo un año después de que entraras tú a trabajar en Radio Barcelona, ¿no? Exacto. Y además te voy a contar una cosa. Cuando tú llegas, entras en los 40, justo yo ese mes estoy aquí de satélite, que ya hemos hablado mucho en el Gran Musical de ese tema, que durante un mes los locutores de otras provincias veníamos aquí a Madrid a hacer radio para toda España, y justo entraste tú. Y recuerdo a mi madre que me llamó y me dijo que ha entrado otro Toni. Sí. Como esa me suena. Porque hubiese otro Toni en antena, yo ya no iba a regresar nunca a vivir a Cornellá. Esa me suena, me la has contado alguna vez y me hizo mucha gracia. Sí, fue así. Pero pues sí, entró Toni Sánchez en los 40 de Barcelona. ¿Hasta qué año? Yo creo que estuve... A ver, yo estuve allí en Radio Barcelona como 2 años y medio. Luego me fui a hacer la mili, el servicio militar y tal. Y a la vuelta, pues continué trabajando en otros proyectos de la radio. En M80, una marca ya extinta nuestra, que luego se convirtió en Classic. Los 40 Classic. Pero sí, siempre ligado, ¿no? A los 40. Me río cuando has dicho lo de la mili. No sé si debería contarlo o no debería contarlo. Cuéntalo. ¿Lo contamos? No lo hemos contado nunca en la radio. Cuéntalo. No lo hemos contado nunca. Cuéntalo. Pero en el Anda Ya original del año 1995 teníamos un personaje que nos contaba las historias, pues historias de la puta mili, como se publicaba en alguna revista de nuestro país. Nos contaba sus historias, que eran historias reales, porque era Toni que hacía de Jacinto Púas el personaje que nos contaba historias y que la gente te decía en el cuartel, oye, tío, que hay un tío en la radio que cuenta cosas que han pasado aquí. En la compañía, claro, de repente un día íbamos a hacer tiro o cualquier maniobra o etcétera y me decían, joder, hay un tío en la radio que lo cuenta exactamente igual, ¿eh? Y digo, claro, no, sí. Me suena, yo también lo he escuchado. Qué bueno, tío. Qué bueno. Muy divertida esa época, además. Fue como el inicio de Anda Ya, ¿no? Claro. En los primeros años. Sí. Donde estábamos ahí, Rosa Rosado y yo, con Jacinto Púas y sus historias de la mili. Bueno, tú has tenido a Elton John tocando en tu programa, tío. O sea, a ti te han pasado cosas increíblemente... Son cosas que a veces pienso de igual no me las merecía, pero estaba ahí, ¿sabes? Es como estar en el sitio adecuado. ¿Cómo recuerdas esa época en Lo Más 40? Compartiendo también con Ramón Redondo. Yo he tenido oportunidades impresionantes gracias a trabajar en Los 40. Como has dicho tú, el capítulo de Elton John, entrevistarlo en Lo Más 40. En la Riviera, en la sala de la Riviera creo que fue, en el Círculo de Bellas Artes, perdón, de Madrid.
He podido entrevistar a Madonna, que ese es uno de los capítulos más especiales en mi vida profesional, en su casa en Nueva York, justo, bueno, una de las casas que tiene, no sé si la tendrá todavía, pero al lado del edificio Dakota, donde asesinaron a Lennon. Ah, ya Lennon. En el Upper West Side. Sí, West Side. Ujú. Y pues he entrevistado a Springsteen también, a un montón de grandísimas figuras. Claro, el otro día, por ejemplo, ayer, comiendo con un ejecutivo, me decía, anda, yo tengo una foto con Bryan Adams. Y digo, yo también tengo otra. Y entonces me voy a mi carpetica de fotos y que yo soy bastante... No me gusta enseñar esas cosas, pero bueno, a los amigos sí. Y le enseñé mi foto con Bryan Adams. O sea que he tenido esa grandísima oportunidad de estar cerca de los artistas, de conocerles y de compartir muy buenos momentos. O sea que muy bien. Eso es muy guay. Mira, con Sira también hemos comentado Sí. lo de la entrevista con Madonna. ¿Sí? ¿Esa es la foto en su casa? ¿Es la que tú me enseñaste No, una vez? yo foto no llegué a tener de Madonna, de esa entrevista. Ah, en esa no. No, porque pasó No voy a una... encontrar nunca dónde estaba esa foto hecha. Es que no existe porque la entrevista fue muy bien y en el momento en el que yo le pido esa foto, me dice que no se quiere hacer la foto conmigo, Ujú. porque tenía el ojo un poco morado, no sé cómo se lo había hecho. En Vaya. aquellas la gente era muy mala, decían que tenía un novio cubano que, no sé, igual le había pegado o algo, no sé. Mm. O a lo mejor se lo había hecho ella y se había caído o lo que fuera. Entonces no quería hacerse la foto. Ujú. Entonces se gira, se va yendo y yo creo que sintió como, no sé, algo de a este chaval hay que darle algo, ¿no? Ya. Entonces se giró y me dijo, ¿quieres conocer a mi hija? Sí, Anda. fue como, te voy a dar ese Sí. Lola. Que era... Y entonces me bajó abajo a la cocina por una escalera de caracol y estaba la niña jugando con la nani Ajá. y bueno, le hizo como hablar en español. Say, hola, tal, no sé qué. Bueno, no sé, yo supongo que debió de ser como un agradecimiento a que las cosas habían salido bien. Sí. Y como dijo, bueno, sentirte- no me voy a hacer la foto porque Ya, porque no no puedo quiero. salir así, Ya. pero mira, te voy a presentar a mi hija. Bueno, para que... El Qué Tito curioso. Sánchez, el Tito Sí, Tony. fíjate qué Tito bueno. Tony, mira, te voy a Sí, presentar al sí, Tito sí. Tony Sánchez de Sí, sí, España. pero no hay ninguna Con- foto, ¿eh? No hay. No hay. No hay. Es que hay una foto de Madonna en una visita aquí, ¿verdad? Ah, sí. Hay una sí. foto de una visita, creo que es en la 9ª planta, Sí. en la sala, en el salón de la 9ª planta. Hay una foto, esa es cierta, porque es una entrevista que me tocó a mí coordinar con diferentes periodistas. Estaba Julián Ruiz, estaba Gemma Nierga por parte de la SER. Era una entrevista a 3. Correcto. Sí. Y entonces era una entrevista que hicimos para los 40, por supuesto, Sí. pero también para la SER. Sí. Ujú. Y me tocó coordinarla un poco, bueno, dar el paso. Oye, yo como no me lo planteo, jamás en la vida me lo he planteado, pero ¿cómo vives el mundo de la gestión, de Sí. ser director de Sí. una casa como esta, como los 40? ¿No tienes realmente ese gusanillo de volver a comunicar? O sea, porque cuando te pica este gusanillo, esto Sí. no sale fácilmente de dentro. Bueno, yo te digo, es curiosísimo. Además, nuestras carreras han ido en paralelo, Ujú. pero en diferentes caminos, ¿no? Distintos, ¿no? El tuyo, el camino artístico y del talento, ¿no? Y luego hay un camino de gestión, que es trabajar para los talentos, Ujú. que es el que yo decidí tomar en un determinado momento, ¿no? Ujú. Esto se le dice muchas veces a la gente que trabaja en la radio. ¿Qué quieres ser? ¿Tú quieres ser una gran estrella del micrófono o quieres tirar por el camino de gestión y trabajar o coordinar o hacer cosas de gestión? Ajá. Yo tomé ese camino a pesar de que yo tenía ya esa decisión como muy tomada desde hace tiempo, o sea, desde el principio de todo. A mí siempre me ha gustado más la gestión. Ujú. Sí, curiosamente, es así. Ujú. Lo que pasa es que cuando vine a trabajar a Madrid, de Radio Barcelona, pues se me encargaron proyectos que todos tenían que ver con la antena. Ujú. Lo más 40, el turno local que se hacía para Madrid, de los 40, etcétera. Ujú. Entonces, claro, chico, yo decía ya, pero ¿y a mí cuándo me va a tocar lo otro? Porque yo quiero trabajar detrás, ¿sabes? Yo no Ya. quería tal. Ujú. Es curiosísimo, pero es así.
Entonces, yo tomé esa decisión de manera muy temprana. Pues eso, a lo mejor en la época esta de Radio Barcelona. Sí. Cuando llevaba quizá un par de años, no más. Ahora que me lo dices, estoy convencido de que era así, porque Sí. en nuestras conversaciones hay gente que, bueno, pues lo normal entre nosotros que hablemos de locutores o de grandes estrellas de la radio, de programas, etcétera, pero tú me hablabas muchísimo de los directivos y Siempre. de cómo en otras emisoras, antes de trabajar en los 40, cómo admirabas cómo llevaban las emisoras y cómo creaban esa antena, cómo Sí. hacían las tripas de la emisora, ¿no? Sí. No voy a decir, nombres, pero me acuerdo de muchísimos que siempre porque fulanito, porque menganito, Sí, porque sí. me decía, porque hacía así. Y es verdad que siempre lo has tenido No, muy claro. y ahora retomando un poco la historia de los 40, a ver, Rafa Rever, yo entiendo que hizo también sus pinitos como locutor y demás al principio del todo, pero donde realmente él brilló fue siendo director de los 40, inventándose todo esto y siendo un grandísimo gestor de la marca durante muchísimos años. Y eso también tiene mucho mérito. Es verdad que es un trabajo más oscuro, bueno, que no es tan visible, no está tan ahí como el vuestro, pero también es muy importante, ¿sabes? Es así. Por supuesto. Muchas gracias, jefe. Gracias a ti. Mi queridísimo Suerte. Tony Sánchez. Hoy aquí también Chao. feliz cumpleaños a los 40 con nuestro director actual. En este día maravilloso, yo estoy muy emocionado, especialmente por hablar con más que amigos, hermanos, en este estudio del Gran Musical 60 aniversario, en este fin de semana en que cumplimos 60 años y los últimos tan intensamente y con tanto amor los he compartido con Dani Moreno el Gallo, con Cristina Bosca. Hola, ¿Cómo ¿qué estáis? tal? Bienvenidos a los Bien. dos. Anda ya también aquí en domingo por la mañana. Estudio compartido, aquí hacemos la lista y anda ya, las dos cosas, en este estudio. Y el Gran Musical también. Musical. O sea Claro. que así estamos celebrando en mayúsculas. ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo estáis viviendo ser parte de este 60 aniversario? Es un orgullo, ¿eh? 60 años de los 40, la emisora musical por excelencia y la emisora que nos ha inspirado a todos para estar siguiendo aquí cada día. En Anda ya en los 40, yo llevo ya 13 años, voy a hacer, ¿eh? O sea, son unos cuantos. Sí, sí. Y Tú la vas verdad con que mi hijo estamos- mayor porque justo nacía cuando tú entrabas en Sí, Anda correcto, Ya. sí. Así Es que- nuestra vida, porque es nuestra vida también lo que escuchábamos. Entonces, cuando yo, desde que tengo noción, he escuchado los 40 y luego solo he trabajado en los 40. Me refiero que durante toda mi vida profesional, los 40 ha sido mi trabajo. Entonces, es mi vida. Siempre nos has contado que tú ibas a estudiar Sí. escuchando la radio Sí. y bueno, algún A día... Juanma Claro, Ortega, en Anda Fran Ya. Blanco, sí. Ajá. Y al final entraste a través de la emisora de Gandía y poco a poco creciendo. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros años Buah, de conseguir muy- entrar en los 40 principales? Yo recuerdo perfectamente el mes que hice de prueba, que me vine un verano aquí de satélite y estuvimos, bueno, pues yo conforme te vi me dijiste, me va a encantar, qué ganas tenía de que vinieras, qué bueno que te quedes. Y yo dije, bueno, pero es que todavía no... Pero tú ya tenías como la intuición O de que me iba a sí, quedar. vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Intuición. O información, dilo claro. El caso es que yo me lo tomé, claro, como un examen diario y hasta los 15, 20 días de estar aquí no me confirmaron que me iba a quedar. Sí, a mí me habían dicho que venías con esa un mes de idea. satélite, de prueba, entre comillas, pero era un stage para prepararte para tu paso ya a Madrid, a trabajar aquí en la cadena. Y bueno, fue como entrar en Operación Triunfo, me refiero que yo luego me dijo Varo que me quedaba y me fui al baño y empecé a gritar, a llorar, llamé a mi madre, mamá, Sí. que me han cogido. Y fue muy emocionante, la Llama verdad. fue quien me dijo a mí, esta cruza la pasarela. Sí, ¿no? Yo creo que a los tres, ¿eh? Porque justo, mira, yo recuerdo el año 96, gané el concurso de DJs de los 40, que tú estabas ahí precisamente de jurado. Yo estaba Estaba jurado y voté a Fernandisco. ti. Tengo que decir ahora que me perdonen el resto de los que estaban allí en la discoteca Gran Velvet, en tu tierra, en Badalona, pero yo voté a Dani Moreno como mi favorito. Sí, lo estaba presentando Fernandisco. Jaume Abaró, cuando acabamos la noche, la primera frase que me dijo fue: te quedas sin vacaciones, empiezas el martes. Pues bien, A mí me dijo fantástico. lo mismo. Maravilloso. También porque, claro, yo había cogido mi mes de vacaciones y luego Claro. volví a Gandía, hice otro mes y me dijo, pues te vas a quedar sin vacaciones. Y yo, sin problema, no pasa nada. Bueno, pues ahí tenemos otra cosa en común y es que Jaume fue la persona que Sí. nos recibió a mí también Sí. en su día en el 91 en Radio Barcelona en los 40 y luego aquí también fue nuestro jefe durante mucho tiempo. Mucho Yo empecé en el Madrid. 96, un año después me dijo, te vas a ir a Madrid a hacer satélite.
Él ya Exacto. estaba aquí. Se había Estamos venido diciendo antes. mucho esa palabra, supongo que habrá que explicarle a los oyentes Sí, que vamos a hablábamos explicarlo. de eso como una clave interna de que un disjockey de una emisora de alguna provincia de España venía durante un mes a hacer radio para toda España nacional desde aquí, desde nuestro estudio Paul McCartney, como se emitía vía satélite, Como ese pone aquí satélite de ahí de mi la camiseta de que Tony. llevo ahora mismo puesta, pues entonces le llamamos venir de satélite. Entonces Exacto. teníamos algunos apartamentos que eran algo así como una habitación de un submarino, porque salía uno y entraba otro, y ahí vivíamos durante un mes. Sí, como Buenísimo. lluvia de estrellas, con humo, cada vez exacto, salía. algo así. Entrabas de local y salías de satélite, ya de Exacto, y eso nacional. para nosotros era una gran ilusión y era una gran Sí. responsabilidad Sí. y algo maravilloso. Mira, a nuestro director actual, Tony Sánchez, le comentaba precisamente en la charla para el Gran Musical que cuando yo vine de satélite, él entró en Barcelona. Entonces mi madre me llamó muy preocupada porque dice, vuélvete que ha entrado otro Tony. Como diciendo que te quita el sitio. ¡Vuelve! Yo, Otro bueno, mamá, Tony. podemos convivir 2 Tonys en antena, no creo que haya ningún problema, ¿eh? Buenísimo. Yo llegué a Madrid con 2 maletas, como si fuese llegando al pueblo, pues lo mismo. Descubriendo Madrid y en plan, bueno, vamos a ver qué me depara este mes. Eras el Paco Martínez Soria de Paco Badalona. Martínez Soria de los 40. luego volví, estuve un mes haciendo todos los turnos, todas las noches, las madrugadas. Recuerdo un momento, que esto creo que lo he contado alguna vez, domingo por la mañana, que claro, me daban los horarios de 7 a 10 de la mañana un domingo. Claro, claro. Yo venía al tribunal andando por ahí, para abajo, y... No te quejes que es nuestro horario del Gran Musical, ¿eh? De 9 a 10. Un poco. No de 7, pero de 9 a 10 sí. Y de repente a las 10 de la mañana empezaba el Gran Musical. Esto me gustaría contarlo porque es un momento buenísimo. Claro. Estaba Joaquín Luqui, Fernandisco, ¿no? Fernandisco presentado en el programa Claro. y entraba Julián Ruiz. Ujú. Y yo haciendo turno, o sea, haciendo radio, a Claro. las 10 de la mañana. Entonces entraba Fernandisco y me decía, voy a poner voz de Fernandisco, ¿vale? Vale, Decía, imítale. ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cuánto te queda? Digo, me quedan 5 minutos. ¿Te has despedido ya? ¿Podemos entrar? Digo, sí. Oye, chica, ¿cómo Y yo estaba estás? así, Te decía. yo hacía así, mirando y decía, madre mía, vaya momento. Esto no, lo voy a contar en Barcelona, no se lo van a creer. Claro, estoy aquí compartiendo el pasada. estudio Eso con fue Fernandisco. increíble, ¿eh? increíble. Total. Y luego entraba Luqui con sus paquetes de discos que se le caían. Decía, desastre minero. Y aquellas cosas que le pasaban a Joaquín. ¿eh? Claro, claro. Qué momentos. Bueno, queridos, entonces os encontráis en Andaya. ¿Desde qué año lleváis trabajando juntos? A mí se me olvida siempre. Pues A ver. mira, yo empecé 2014 y 2 años después, 2016, 2016. Mira, justo 10 Sí, años. 10 voy a años hacer. lleva Chris y yo llevo 12, sí. ¿Cuántas cosas habéis vivido, además, con diferentes equipos, diferentes mía, colaboradores? sí, claro. Algunos siguen ahí perennes, como nuestro Total. querido San Bernardino, por ejemplo, Mm. o Mario Vaquerizo, que lleva tantos años también, Mm. ahora Benita en los últimos tiempos también. Sí, sí. Pero vosotros siempre ahí, uno al lado del otro. Sí, Sí, total. la verdad. ¿Habéis es que- tenido momentos mejores, peores? Contadme un poco vuestra relación La verdad es humana entre Dani y Fíjate Chris. que entre Chris y yo no hemos tenido muchos momentos. Alguna discusión sí hemos tenido, Hombre, claro. pero pocas, ¿eh? No te Pero pienses pocas, que. sí. no Es que han hay sido una, hay muchas. una No, a clave. nivel Frank y Sira no habéis llegado. No, que va, que hablo va, del que va, final que de va. la historia, que el final de la historia es precioso, porque Claro. acabaron Sí, casándose sí, y sí. tienen 2 hijos en común Sí, sí. maravillosos, pero ellos lo han sí. reconocido públicamente de que se llevaban fatal. fatal, Durante sí, el programa sí, sí, cada sí. uno tenía un estilo diferente de visionar cómo Total. hacer radio, ¿no? Yo creo que Chris y yo hemos discutido 3 o 4 veces, como mucho en 10 años, ¿eh? Sí, es que hay una clave, y es que es una clave en la que, mira, Fran y Sira no hacían esto. Y es que Dani me da la razón todo el rato, pase Sí. lo que pase. Da igual lo que Habitualmente yo sí. diga, me da la razón. Luego a lo mejor hace otra cosa, pero delante de mí no me lleva la contraria. Entonces, Claro, 2 no discuten si uno no quiere. Claro. Claro, entonces yo me doy la vuelta y me voy. él dice, venga, claro, y se va, y ya, y yo porque- me quedo súper feliz de me ha dado la razón. Porque claro, esto tendría que ser así. Y yo digo, ajá, voy a por un café, vale, ahora vengo. ¡Bum! Y entonces saco la puerta, pego 2 soplidos y luego vuelve. vuelvo y ya Y ya está. está. Y ya No, se pero pasa. en verdad es que en general tenemos como opiniones parecidas, ¿sabes? Es que claro, es que hay que reconocer públicamente que es complicada la relación humana en un Hombre. trabajo, en este cubículo que al fin y al cabo estamos en un sitio pequeñito donde compartimos muchas horas uno al lado del otro sentado. Muy Pero claro, intenso. cuando eso le sumas que son las 6 de la mañana y que no nos solemos levantar de tan buen humor, bueno, creo que el gallo es el único que se levanta con Sí, eso. yo sí, no tengo tampoco. Oye, ¿y yo qué? Sí, no, Yo pero- estoy siempre de buen humor. Sí, no, no, sí, empecemos no, la no. discusión que me levanto y me voy, ¿eh? No, a ver, es una broma, pero de verdad, o sea, son horas complicadas como Sí, para muy difícil, estás ahí muy como difícil. todavía. Pero ella suele venir de buen humor. Sí, Lo ¿no? que Sí. pasa es que estoy loca, pero vengo de buen humor. ¿Vale? Ha quedado registrado esto, Jorge, ha quedado Claro. registrado, ¿no? No, Jorge yo lo loca tiene, Jorge estoy. lo Luego me tiene. pasas el audio, por Yo favor. imagínate. Estoy loca, pero vengo de buen humor. Claro, o sea, yo de buen humor, pero vamos,
vamos, caótica, súper... Bueno, siempre, suelo llegar más o menos a la misma hora que suele llegar Aguilar. Yo me acuerdo cuando empezaba a hacer cuando estaba de productora del 40 al 1. Porque entro muy justo. Todos los días yo me ponía delante del micro y decía, pues nada, no viene Aguilar, lo hago yo. Súper nerviosa, y cuando iba a hablar entraba por la puerta Aguilar. Y tú, pero si voy de sobra, si me quedan 20 segundos. He de reconocer que varias personas pues yo en este soy gran igual. musical están diciendo eso. Sí. Que cómo puedo tener tanto temple de entrar a 20 segundos y abrir el micro. Correcto, contemos detalles. Claro, ¿vale? ha sido mi mentor, pues yo hago lo mismo. Pero es cierto, Contemos detalles. Yo estoy A ahí veces- hablando hasta que ya veo que cuando faltan 20 segundos, estoy a lo mejor ahora en la época actual con José, nuestro productor José Sí. Vicenzo, en la época con Félix Castillo, y ya está, digo 20 segundos. Algunas veces he llegado, y entonces a lo mejor algún micrófono no estaba bien conectado o algo, y digo, debería haber llegado Claro. 30 segundos antes. Pero tienes suerte, ¿eh? Fíjate que hemos hecho pocos cambios de turno entre tú y yo, a veces en los especiales de Navidad. Vale, voy a contar un secreto, ¿vale? En ese programa especial de Navidad que hacemos siempre, Siempre. antes de Los irnos de Reyes vacaciones, Magos. Y siempre hacemos Reyes el Magos. cambio, Gallo y yo. Vale, entra Tony Aguilar hablando sin parar, en plan, ¿qué tal, Gallo? ¿Cómo estás? Y tal, no sé cuánto. Digo, yo suelto los mandos y tú te quedas y haces así. Claro. Entonces, con una mano mirando a otro sitio, hace así. Entonces, pone una base y hace. Y entonces, claro, ahora te lo cuento y hace. ¡Bum! Se pone los auriculares y ya se pone a hablar en la antena. Claro. Digo, pero, y ya digo, ¿cómo puede hola, ser? bueno, ya se va el gallo. Digo, aquí". pero ¿cómo puede ser si no tenía nada preparado ahí? No tenía nada preparado. Pero lo A tiene mí en la nunca me ha cabeza. gustado prepararme nada. A mí me pasa igual, Nunca. Es que tengo que dejarme llevar por la emoción del momento. ¿Cómo sufrimos, tío? De verdad. Sí. Pues ahora sufre conmigo. Jorge me claro. recuerda que lo único que he hecho siempre antes de comenzar, y es algo que la gente que viene de público lo sabe y la gente que me conocéis lo Hacer sabe, un pipí. es santiguar. Ah, Sí. vale. Eso siempre, sí, es verdad. Y, es verdad, y es no- cierto. y de las pocas, o sea, yo creo que si tengo que hacer un ranking de pasión a la hora de hacer un programa, estás en el número 1. Es verdad, es verdad. Te lo ¡Número prometo. 1! Muchas gracias. Es verdad. Bueno, La subida cuando más me dicen fuerte. estas cosas, yo es que ¿Te claro, me las tengo emocionas? que tragar. Pero Claro, lo me sabes emociono. perfectamente. ¿No lo sabes? No, me emociono. Ah, no, pues eres el número 1 de emoción, Bueno. de pasión. A mí lo que me emociona también es estar con vosotros cada año presentando los 40 Music Awards, donde ya nos hemos hecho también un trío de hecho, no pareja, sino Ujú. trío de hecho. Muy bueno. Y- Muy aburrido porque es solo de curro. Exacto. Podría ser de otras cosas más divertidas, pero es solo de trabajo este trío. Entonces, antes de comenzar, ese abrazo que nos damos, ese momento en que nos deseamos suerte los tres, detrás justo de bambalinas, antes de pisar el escenario, siempre con el pie Sí. derecho. Y yo creo que eso es insuperable. Es mi momento favorito del año, yo creo. Es que es muy guay, es muy guay. Los entresijos de los 40, ¿eh? O sea, justo detrás de la pantalla, justo antes de empezar, con toda la tensión, todos los nervios, ahí nos juntamos, nos damos un abrazo y lo sentimos de verdad, yo lo siento así. Yo creo que cuando ya salimos es como una explosión después de todos los nervios de esa semana de preparativos, de meses aquí en Andayá anunciando artistas en del 40 al 1, y llega ese momento en que ya lo vemos, ¿no? Como por ejemplo este año cuando vimos a Rosalía cantando Sí. ahí en tu tierra, en el Rocha Arena, en Valencia. Este y año épico. ya ¿eh? dijimos, ya está. Increíble. O sea, y este ya año va a pasar estamos- otra vez. Va a volver a ocurrir este 60 año. aniversario. 60 aniversario va a ser épico. No decimos lo de Rosalía porque aún no lo sabemos. No lo sabemos. Eso no lo sabemos, pero sí que va a ser épico porque es un año muy especial. De nuevo volvemos a nuestra casa, a Barcelona. Sí, Volvemos al Palau Sant Jordi el día 20 de noviembre. Así que nada, ya estamos contando las horas qué bueno, qué bueno. para volver a estar juntos. Pues Podemos sí. hacer una cosa si queréis. Como nadie ve esos momentos justo antes de salir, Sí, los vamos a grabar este año. ya está, sí, ya está, ya está, ¿no? Ya lo vamos a hacer. Vamos a Vale, hacerlo, bien, ¿vale? perfecto. Lo No, grabamos. es que hablamos antes en boxes, antes de empezar, Sí, sí, que sí, sí. últimamente lo que antes era mágico en la radio, Sí. que no se veía, ahora este últimamente año. se ve todo. Venga, va, Se este ve año lo todo. vamos a Gracias a grabar las para redes que lo vean sociales ellos. se ven, pero para bueno, que lo sí, vean ellos. sí, Nos lo vamos a guardamos hacer. algo para nosotros, pero Sí, sí, grabemos sí. algo, ¿vale? Venga, pues lo Venga, vamos a vale. enseñar. ¿Parece? Los momentos antes de salir al escenario. De nuestro rezo particular. Muy bien, muy bien. La semana que viene volver, por favor, al Gran Musical con el resto de compañeros de Morning Show, ¿vale? Venga, Claro, claro. volveremos, ¿no? Gracias. Sí. Dani ¿Sí? Moreno, Cristina Sí, sí. Bosca. Sí. Feliz cumpleaños. Igualmente. Gracias, Tony. Felicidades. En este fin de semana de aniversario de 60 cumpleaños de los 40 principales, es un gran honor, es un placer de verdad que pueda estar aquí con nosotros en esta mesa sentado mi queridísimo José Antonio Avellán. José, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenido Tony, a yo tu casa encantado, a los 40. encantado y feliz y ver cómo lo tenéis de bonito y verte personalmente, que te sigo y verte
físicamente me encanta. Muchas gracias por la invitación. Siempre cuento con orgullo y con mucha alegría que fuimos poco tiempo, pero contemporáneos, durante un añito. O sea, realmente presentaste el concurso claro, tú ya de eres DJs. el más veterano con mucho. Sí, de la historia, ¿no? Supongo, el que más tiempo... De continuo... Sí, de continuo. De continuo, sí. Sí, ya ha superado hay gente a Lucky que ha entrado, también, que ha salido, pero todavía no, ¿eh? El año que viene serían 36 años como los que Lucky estuvo hasta que falleció, hasta que nos dejó. Ese triste día en el que, por cierto, hablamos. Recuerdo perfectamente que te llamé por teléfono. Pero bueno, yo quería recordar cosas agradables como ese concurso de disc jockeys que tú presentaste, que en este programa, en el Gran Musical, se emitió en 1991 y donde yo aparecí, llegado de Radio Cornellá, con toda la ilusión y siempre lo cuento con mucho cariño. ¿Qué disco era ese año, te acuerdas? Era Network, claro, por supuesto. Network 90. El Festival de Network. El concierto Network, ese era. Me acuerdo... Me va a ir a las fechas, porque me acuerdo, por ejemplo, de otro, no sé, lo mismo fue el mismo, donde conocí a alguien que luego fue un tío muy importante en mi vida y que ahora está muy malito, pobrecito, Fernando Echeverría. Era anterior. Fue antes a sí, tuyo, Fernando ¿no? era antes. Él también participó en un concurso de yo, que me acuerdo que luego fuimos todos a comer. Sí, fue anterior. No, pero fue anterior porque no fue en el mío y el último que tú presentas en el 91 es el mío, o sea que es anterior. Pero bueno, José Avellán. Palabras mayores en la historia de la radio musical de este país, también en la deportiva, ahora hablamos de eso. Pero en los 80, el hombre, tío. Tú eras el hombre. En los años 80, los 40 principales, presentando Tocata en televisión. Los artistas se encontraban aquí en esta casa, en Gran Vía 32, luego se iban a Prado del Rey, también estabas tú allí. Pues yo lo cuento, yo tengo un show en el que evoco toda esa época y le cuento una anécdota que me ocurrió miles de veces. Yo tenía la entrevista estrella, digamos, a la 1 del mediodía. Ajá. Entonces venía aquí el que fuera, venía Elton John, por ejemplo, y charlábamos con él, y luego por la tarde se grababa Tocata a las 6, y entonces yo he escuchado a tíos hablar con el manager diciendo, nada más que hay un presentador. ¿Qué pasa? ¿Que no hay nadie más en España? No hay más en toda España para esto, ¿no? No, pero fueron años, sí, yo lo disfruté. No tengo ningún mérito. Yo creo que es haber estado en el sitio justo y en el momento oportuno, ¿no? Fue ser el primero. O sea, para mí el orgullo es eso. De lo único que puedo presumir es que fui el primero. Pero tampoco por listo, sino por estar ahí. Cuando yo llego, había una colección de tíos cojonudos, grandes críticos musicales, grandes presentadores, grandes locutores con mayúsculas. Y entonces, claro, gente bastante mayor que yo aparezco aquí con 18, 19 años, te hablo de gente como Juan de Dios, como Olimpia Torres, como gente que tenía 30, 28, 29, no lo sé, Luque, Ángel también. Álvarez. Entonces, claro, yo era el loco que a mí, pues mi forma de ver la vida, de entenderla y de contarla sobre todo no tenía que ver. Yo cuando hablaba de Phil Collins no hablaba de si la madre tenía una vajilla de no sé qué y el disco era con la foto de no sé quién, no. Yo ponía la canción de Phil Collins y contaba 3 historias o contaba un chiste o... No sé, era distinto, era una forma de trabajar distinta, ni buena ni mala, y fui el primero en aquel mundo, ¿no? Y por eso fuiste conocido como el Baby. El Baby Avellán. Sos de Lucky, no. La razón, lo he contado muchas veces, la razón fue que sorprendía mucho. Yo, aparte de que era muy jovencito, aparentaba ser más jovencito todavía. Yo tenía 19, a lo mejor parecía que tenía 17. Y Joaquín se preocupó entonces de hablar con gente de otras emisoras, a ver si había un tío de 19 años que estuviera presente, y no lo había. Entonces Joaquín me pone lo del Baby, o sea, el Baby por el más jovencito. Ya le pega a Joaquín, ponerte lo del Baby. Y me hacía la cruz aquí. Sí, bueno, sí, eso lo hemos contado muchas veces. Venía, primero te hacía la cruz en la frente, en el pecho, y luego te decía, ¿qué horóscopo eres? Digo, Joaquín, me estás liando. Hace no mucho me pidieron que si hago alguna vez un show monográfico de algo, sería con Lucky, o sea, de contar mi vida con Lucky. O sea, increíble. Yo he sufrido, lo que he disfrutado y lo que me he reído yo con Joaquín por el mundo entero, no te lo puedes imaginar. Viajamos, los 3 años de Tocata yo viajaba por aquello de ahorrarle dinero a la SER, yo viajaba por Televisión Española. Ajá. Y el mismo viaje Joaquín era el que iba por los 40, ¿no? Claro. Entonces, todas las semanas hacíamos Londres, prácticamente todas, y Nueva York una vez al mes, y viajar con Joaquín, no sé, ¿tú habrás viajado alguna vez? Muchas veces. ¿Sabes quién lo ha sufrido más que yo? Por lo menos lo pasaba muy mal, yo me reía y él no, Merino. Sí, Luis. Merino, si un día no lo has comentado, métele el dedo en la boca porque te vas a mear de risa lo que nos pasa a los aeropuertos con Joaquín Luqui. Me ha pasado también, me han pasado cosas en aviones, aeropuertos, entradas en restaurantes de Nueva York y donde he explicado, no, es un gran periodista, un famous journalist from Spain. En Milán ya habíamos facturado y estábamos ahí en la gran sala para irnos a embarcar.
y de repente vienen 3 perros, pero 3 perros como que estaban compitiendo en los Juegos Olímpicos. Y yo digo, Joaquín, van a por ti. Digo, o a por mí, vamos, por mí no, pero que van a por ti. Pues efectivamente, ¡pum!, se cuadraron los 3 perros. Madre mía. Increíble. Mía. Bueno, las cosas de Joaquín. Teníamos para hacer, pues eso, 3 programas del Gran Musical. Compartisteis el Gran Musical también muchos años. Mucho, yo le puteaba mucho. Yo le casé varias veces. Ah, sí, sí, yo le casaba siempre. Decía, que me he venido a Bilbao porque ayer se celebró la boda de Joaquín con su santa maravillosa, no sé qué. Entonces, claro, aquí era en directo y la madre, te vas a cargar a mi madre. Porque el cabrón no sabía decir que no. Joaquín tenía un problema, no sabía decir que no. Entonces me seguía el rollo y se reía encima. Es verdad que no sabía, es verdad. Y incluso cuando hacía algún tipo de discusión, no era capaz de decir que él tenía la razón. No, ni de enfadarse. Él decía, bueno, sí, vale, pero lo que yo he dicho también... Sí. Era increíble. Bueno, años 80. Nace la cadena 40 Principales, pero creo que tú fuiste ahí un gran artífice. Hicisteis un estudio, fuiste el que se puso muy cabezota con la casa, con la SER, de que había que crear la cadena directamente, una cadena de emisoras y no únicamente un programa con los 40 Principales. Háblame de eso. Yo quiero, no lo he hecho nunca, yo quiero reconocer la labor de un señor que no he vuelto a ver en mi vida, que fue no el fundador, pero el dueño durante muchos años. Aquí había 2 familias antes de que llegara Prisa, que era la familia Garrigues y la familia Fontán. Y entonces Eugenio Fontán fue presidente de esta casa, presidente ejecutivo de esta casa muchos años. Y yo me voy, abro paréntesis, cuando a mí Rafael Rever me echa porque no podía yo luchar contra la generación de locutores y de grandes críticos musicales. Veía un loco que tiraba discos por la ventana en Gran Vía, por donde está Primar ahora, y de donde, bueno, por lo que yo era entonces. Entonces Rever me llama un día a su despacho y me dice, José, te tengo que echar. Pero yo acaba de ganar el premio ese de quién con quién te tomarías la caña de tu vida y no sé qué. Entonces yo decía, pues si manda un premio, ¿cómo vas a echar? Y hablando en serio me dice, no, es que si no nos van a echar a los dos. Dice, o yo preparo esto para hacer la radio que yo quiero, lo que tú estarías conmigo, dice, o nos van a echar a los dos. Dice, yo te juro que en 6 meses recuperas tu sueldo, tu hora, tu programa y tu todo. Y efectivamente, yo me fui un septiembre y volví un marzo, me parece, que fue un febrero. O sea, que el tío cumplió. Y cuando yo voy, y me voy a Nueva York. Esos meses me voy a Nueva York. Y claro, mi Nueva York me mata. Yo no había salido a España nunca, me mata y desde entonces seguí yendo, hasta que surge la posibilidad de tener, y ya entramos en la pregunta, surge la posibilidad de tener un enlace satélite, para una cadena española. Por supuesto era la cadena SER, pero Fontán, que no era un visionario, un señor mayor, o sea, que no era un chaval de 35 ni de 30, no. Fontán... Ni un musiquero, a lo mejor, ¿no? No, ni mucho menos, para nada. O sea, era música clásica. Su hija dirigía el departamento de clásica de María José Fontán, creo que era. Total, que sí sabía de mis andanzas y que viajaba mucho. Y que yo siempre estaba pendiente de lo que pasaba en la radio, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, básicamente. Y entonces dice, oye, y en la otra parte estaba Ramón Gabilondo, el hermano de Iñaki. Entonces, no, pues claro, la cadena SER va a tener ya un enlace satélite. Un momento, ¿de la cadena SER o los 40 principales? No, claro, solamente había uno. Claro, solamente había uno, luego ya llegaron más. Dice, pues, pero quien se lo gane. Y entonces me encargan, no sé si Rafa se acordará, me encarga Eugenio Fontana, a través de Rafael Rever y Tomás Martín Blanco, que haga un estudio de por qué tiene que ser los 40. Entonces, Tony, claro, yo tenía entonces 24 o 25 años y conocimientos y formación, y le hago un pepino así, pero con todos los datos estadísticas presentados de puta madre. Claro, y Gabilondo no hizo nada. O sea, Gabilondo era la SER. Entonces, cuando yo le di el informe, cuando lo avalaron en el parte comercial, como sí, suena muy bien comercialmente esto, y nos quedamos con el puto canal. O sea, increíble. Rápidamente la SER se quedó con otro, ¿no? Pero el primero fue nuestro. El primero, mira, aquí lo tengo. Eso. Ahí está. Esa camiseta, en tío. Mi camiseta vía satélite que llevo puesta está la muestra de lo que fue el logotipo. Ese es el original. Ese es el logo. El logo original de esta casa. Donde, por cierto, hablaba yo antes de lo de la faceta deportiva, de periodismo deportivo. Muchos años estuviste luego también presentando programas deportivos, pero no era nuevo. Creo que llegasteis a dar fútbol en los 40. Sí. Habla, no. Sí, cuenta eso, porque es muy lo dábamos, claro. Eso se me ocurrió a mí, lo dábamos. Solo hicimos 5 o 6 veces y siempre eran Madrid-Barcelona, Atlético Madrid-Real Madrid, Atlético Madrid-Barcelona o la final de una Copa del Rey. Vale. Entonces, claro, y era gente muy futbolera, pero artistas de renombre. Pero estaba Bertín Osborne ahí. Bertín, Ramoncín, mira, ¿ves? David Summers, o sea, gente muy, muy, muy futbolera. E íbamos a la cabina del estadio.
Wow. Los metíamos ahí en una cabina doble de tamaño y narrábamos, llámale narrar, pero bueno, el partido. Eso lo bonito era toda la semana previa, el rollo que tenía en tertulias, por la noche que teníamos en la radio contando y qué va a pasar y qué va a pasar. Y luego teníamos un narrador, no recuerdo quién era. No recuerdo quién era de la SER el que narraba. El que narraba el partido. El más joven que tuvieran. Entonces sí, teníamos estos comentaristas que iban variando, depende del partido. El más joven, dice. Bueno, qué bueno, como pasan los años, por ejemplo, aquí en la casa, y nos vamos encontrando gente que precisamente dice, no, es que yo entraba en los 40 a dar noticias, el boletín, o yo entraba en los 40 a narrar un partido de fútbol, ¿no? Evolucionó mucho, sí. Los 40 fueron una piedra de toque importante de la evolución de la radio en España y en el mundo. O sea, yo no me gustaba ir a convenciones porque perdía mucho tiempo. La de la famosa de Las Vegas fue una vez en mi vida y los 40 estaban esperando que llegáramos a ver qué habíamos inventado ese año, ¿no? O sea, que era todo el día parir. Convenciones internacionales de radio. Sí, convenciones de profesionales, ¿no? Joder, lo que hicimos cuando entra España en el mercado común, que eran 12 países, 12 lo que es la Comunidad Económica Europea, a alguien se le ocurre, siempre, claro, nosotros nos criamos en una sociedad en la que no tenías derecho a pensar nada que no fuera rentable. Cosa que me encanta. O sea, entonces, tenías que pensar algo, coño, y que no cueste dinero, porque si costaba, no, pero y si ganaba poco... generaba, sí, que generaba. Eso es. Y entonces a alguien se le ocurrió, esa no fue mía. Esa, como muchas, de ellas no fueron mías. Sí. Pero esa no fue... Oye, vamos a las 12 capitales, o a las 11 va a acabar en Madrid. Hicimos 12 semanas, conciertos pues con la Casa de España en la ciudad, con la embajada, con universidades españolas, o sea, que al final metíamos un huevo de gente. Y tocó Héroes del Silencio, y tocó Rebeldes, y tocó, me acuerdo de memoria de alguno más, tocó Luz Casal, tocó, no sé, mucha gente, o sea, 12 conciertos hicimos, ¿no? De eso estábamos pariendo constantemente cosas. Hacía cosas tan increíbles para la época, como por ejemplo en nuestro 25 aniversario, en 1991, del cual hemos hablado antes, que yo estaba recién llegado aquí a la casa y empecé en Barcelona, yo presentaba en Sarriá. Sí. Y tú estuviste en los dos. Fuiste el único que presentó en los dos. No, el único, no. Eso no sé si se copió o no. Eso sabes que lo hizo Phil Collins en Live Aid. Bueno, digo de nuestro aniversario. No, fuimos dos. Había dos aviones y nos íbamos cruzando. Miguel Bosé y yo. Correcto, me refiero de los locutores. Sí. De nuestros pero locutores. Miguel hacía de locutor también. Sí, pero Miguel Bosé es verdad que también estuvo en los dos, incluso el trayecto desde el aeropuerto del Prat hasta Sarriá fue en helicóptero. Eso no me había acordado, me lo recordó mi madre el otro día. Dice, estaba allí en el concierto, dice, sí, llegó un helicóptero y iba dentro Miguel Bosé, que llegó directamente con la hora justa para subir al escenario. Muy bonito ese Pero evento, qué increíble, ¿no? En 1991, 25 aniversario de los 40. El cierre de Madrid, el cierre creo que fue Mecano. Y fue espectacular. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que no ha habido, de hecho, nada parecido en España en cuanto a medios de comunicación con la capacidad de crear eventos. Es que nos crecían los dientes aprendiendo a hacer esas cosas, con lo cual las hacíamos con la chorra otros días. Eso lo hacía cualquier otra empresa. Joder, qué complicado es esto. Claro, para nosotros nada era complicado. Yo creo que seguís haciendo cosas. Vi hace poco una que montasteis, creo que fue la Costa del Sol, ¿no? Una en la playa, también acumulando un montón de gente. Es que eso... La gente que no lo mamamos aquí, los que lo mamamos aquí, pues ya no te da miedo hacer nada, ¿no? Sí, bueno, nosotros todavía, tú como gran fecha, la de los 40 Music Awards, que este año volveremos a celebrar, por ejemplo, en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, como gran evento, ¿no? del año. Pero en aquella época Dial, eran por ejemplo, también digo por sí, por eso la en casa Tenerife, también. en la casa también lo hacemos, también, sí, como cada año han sido un exitazo este año. Pero bueno, los recuerdos de aquella época maravillosa en la que, como tú dices, se inventaban cosas. Eran como de, oh, Dios mío, ¿esto de dónde ha salido? Bueno, y quiero preguntarte por uno de mis programas favoritos, que fue Barras y Estrellas. Ahora que me has contado lo de Nueva York y lo de que ibas a Estados Unidos habitualmente, entiendo todavía más lo del nombre. Fue otra frivolidad. Había un tío que el otro día le he leído, por cierto no le he llamado, le leí una entrevista preciosa que la recomiendo en un sitio que se llama Objective, que es Manolo Ferreras. Manolo Ferreras era uno de mis dioses en la radio. Y cuidado, me sacaba 6 años o 7, no me sacaba más. Es un tío que es la bandera del socialismo. No digo el socialismo como socialismo, sino porque crecían un montón de gente por ese lado, ¿no? Del socialismo emergente del 82. O sea, entonces él tenía un programa en Radio 3 que se llama Tiempos Modernos,
que aquello era, fíjate yo que era el transgresor, el provocador, el irreverente, yo me ruborizaba cuando iba escuchando en el coche alguna vez a Manolo diciendo, ¿cómo se puede decir eso? Yo no podría, yo digo, a mí me tiran por la ventana si dijera algo parecido. Y acaba teniendo problemas en Radio Nacional. Entonces yo le conocía, no mucho, teníamos relación, y le digo, y yo lo planteo aquí, me acuerdo que era Eugenio Galdón, ya estaba prisa ya. Digo, oye, tío, yo me gustaría traer a Manolo Ferreras. Bueno, no sé si va a querer. Lo mismo me dice que él era de la radio pública. Claro. Y dice, sí, pues inténtalo. Se lo cuento, le convenzo y se ve, porque era un musiquero, era un loco de la música. Y entonces él viene para hacer conmigo Barras Estrellas. Hicimos Barras Estrellas de 11 a 1 de la mañana todos los días, todas las noches. Y esto era... No ha habido garito en Madrid que acumulara tanto talento. Una noche normal, eso lo cuento alguna vez, pues estaba Almodóvar, estaba Enrique Urquijo, estaban Los Mecano, estaba Gabinete, estaba Santiago Serón, estaba Miguel Río, estaba Sabina. Sabina venía prácticamente a diario, Almodóvar venía todos los días. Creo que Almodóvar trabajaba aquí al lado, en Telefónica. Telefónica, claro. Sí. Entonces, eso era el estudio grande, el original de la 9ª planta, ¿no? Mucho antes de la obra. Antes del ¿no? Paul McCartney. Entonces... Eso era Barras Estrellas, y venían políticos, y venían deportistas, y venían a... Bueno, yo los conservo todos, de las cosas, yo soy un enfermo para eso. Creo que tengo todos, me pueden faltar muy poquitos. Y claro, lo escuchas ahora, que yo escuchaba, digo, qué irreverentes éramos, o sea, era algo transgresor completamente, ¿no? Sí, me gustó mucho. Los 40 es que han hecho muchas cosas buenas, tío, muchas. Lo del 40 al 1 fue un pelotazo. Aquellos no confiaban en nosotros, aquello fue un capricho de Rafael Rever y mío, y nos fuimos, al principio se grababan cintas de 1 hora, sí, cintas de bobina, sí. Y entonces nos fuimos a un estudio aquí que se pagó, no sé cómo lo pagamos sin que la SER lo supiera, y grabamos 4 horas, se hacían 40 o 50 copias de cada una y salían en moto. O sea, la misma empresa que distribuía las imágenes del fútbol a la División Española. O sea, estamos hablando de previo a que hubiera una conexión vía satélite de la cadena. Bastante llegaba antes. a cada emisora el programa grabado en cinta de bobina. En 4 bobinas de 1 hora. Con el repaso de los 40 principales. Del 40 al 1, sí. Del 40 al 1. Eso es. Juan, antes, que es la radio española le debe tanto a los 40 por innovación. No creo que haya habido ninguna. Es que, claro, como éramos los de la música, los locos, nos dejaban hacer todo. Los chavales de la música. Sí, los yeyis, como le decían ahí a Rever. Los yeyis. Increíble aquí en este 60 aniversario en el Gran Musical con el gran José Antonio Avellán. Maestro, siempre a tus pies. Millones de gracias y gracias a todos. Nada, pero nada de esto sería posible. Celebrar el 60 aniversario de los 40, el Gran Musical, semana tras semana, domingo tras domingo, sin el guión, los montajes musicales, la producción y el sudor literal de mi querido Jorge Sánchez. Querido Tony. Qué honor y qué placer, qué épico es tenerte cerca, porque es increíble lo que estás logrando con este Gran Musical. Esto es en plural y simplemente estamos haciendo, pues recopilando un poquito todo el cariño, todo el talento y todo el mimo que un montón de compañeras y compañeros se dejaron delante de estos micrófonos hace 60 años. Hoy ha sido un programa histórico, espectacular, yo creo, del Gran Musical que recordaremos por siempre, jamás nos vamos a olvidar, pero la semana que viene hay más. Claro, la semana que viene mucho más protagonistas, cuánta emoción, qué bonito está quedando, así que a la misma hora aquí estamos. No os lo perdáis, la semana que viene vuelve el Gran Musical en Los 40 y Los 40 Classic, en emisión simultánea a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, en el segundo especial de nuestro 60 cumpleaños. Suscríbete y entérate de todo.